Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. El siglo XX argentino comenzó con los últimos años del segundo mandato de Julio Argentino Roca. Después hubo que esperar el paso de otros 4 apellidos hasta la llegada del sufragio secreto y obligatorio para los hombres. Y recién, en 1952, se completó el listado de derechos con el voto femenino. Luego de los primeros 14 años de presidentes populares, el golpe del 30 inició una era de 16 dictadores que encabezaron el elenco de 6 gobiernos de facto y armaron la escenografía para 2 periodos de fraude patriótico en el que 3 hombres lideraron la década infame. En síntesis, en los primeros 86 años de Ley Sáenz Peña, apenas 9 elecciones presidenciales se llevaron a cabo sin proscripciones y solo 4 presidentes completaron 5 mandatos. La dictadura 1976-1983 se sostuvo a fuerza de destrucción. El último capítulo de las interrupciones constitucionales conservó el poder casi 8 años a costa de 30.000 desaparecidos, centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, el robo de 400 niños, miles de presos políticos y exiliados, doctrina de la seguridad nacional, Plan Cóndor, casi 700 muertos en la guerra de Malvinas, 45.000 millones de dólares de deuda externa, la muerte del aparato productivo, vaciamiento de las empresas del Estado, plata dulce, tablita financiera, Chicago Boys, censura, quema de libros. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. He firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad. Grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Argentina, 1983. 30 años. 2013. ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, la gente. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto en contra. Compromiso con la patria, mi compromiso con Dios y mi compromiso con Él y conmigo misma es precisamente gobernar para los 40 millones de argentinos, porque estoy convencida que tenemos que dar vuelta a la página de la historia, del desencuentro, del enfrentamiento, de la confrontación. Regresar al pasado para convertirlo en presente a través de una máquina del tiempo, industria nacional. Un invento argentino, tan genial como caótico, tan creativo como desordenado.
Un camino para volver a cada uno de esos 30 años que cambiaron la historia política argentina. Una pelea que comenzó en otro siglo. Yo vengo de otro siglo. Latinoamérica, siglo XX. El aporte de los medios de comunicación a los golpes de Estado fue secundario. Un trabajo importante, sí, pero realizado por actores de reparto. Cada vez que los invitaron, armaron por encargo la escenografía para el regreso de las botas y fundamentalmente crearon el clima propicio para que millones de personas no pudieran ver que la supuesta solución del presente en realidad era el gran problema del futuro. Pero los medios no eran protagonistas. Apenas operaban como gerentes de la comunicación cívico-militar que asaltaba el gobierno una vez más. En las puertas del siglo XXI, las cosas cambiaron. Con el fin del neoliberalismo y la llegada de gobiernos populares, el poder apeló a la guerra del papel para terminar con los que atentaban contra sus privilegios. Como ya no es posible golpear las puertas de los cuarteles, los medios, hoy en manos del poder, pasaron a jugar, ahora sí, un rol protagónico. Los que nos acusan a nosotros, esos grandes medios que allá y aquí, Hugo Chávez, cuyos dueños son representantes de la burguesía y del imperialismo, la gran mayoría, y nos acusan a nosotros de ser represores de las libertades, de perseguir periodistas, de cerrar medios, de hacer censura a los medios. Nos acusan a nosotros, pero ellos callaron ante las persecuciones, ante los asesinatos, ante los desaparecidos, ante las dictaduras. Apoyaron golpes de Estado, apoyaron el saqueo de estos pueblos. Son unos farsantes y unos cínicos, se atreven a acusarnos a nosotros de tiranos, ellos que apoyaron las dictaduras más crueles de este continente. ¡Cinismo! La prensa abusiva ha sido vencida. Rafael Correa. Esa prensa que ante la derrota contundente de la derecha y los grupos conservadores se ha convertido en un actor político beligerante contra los gobiernos progresistas y que arremete en forma ilegítima, deshonesta, prepotente contra las conquistas democráticas de nuestros pueblos. Hay perdón, pero no olvido. Tenemos que aprender del presente y de la historia. Luchar por una verdadera comunicación social en la cual los negocios privados sean la excepción y no la regla. Donde la libertad de expresión sea un derecho de todos y no el privilegio de oligarquías que heredaron una imprenta para ponerle a nombre de empresas fantasmas en Islas Caimán. Nos toca vivir en un mundo donde los pobres son menos libres, por lo menos potencialmente, aunque le ofrecemos José Mujica las garantías teóricas de una libertad infinita que después no podemos practicar. La libertad en el pensamiento, en el uso de la imagen, en la comunicación. Esa lucha permanente y siempre amenazada y siempre limitada. La libertad de dar oportunidad a los que no tienen. La libertad para los que se sienten olvidados y pisoteados. La libertad frente a los que son más fuertes. La libertad como compromiso, como una forma atrevida de vivir y darle sentido a la existencia. Una de las jugadas políticas más audaces de la última década fue terminar con la ley de radiodifusión de Videla y crear las reglas de juego de la propia democracia. Estoy absolutamente convencida de que esta prueba a la que va a ser sometida nuestra democracia, presentación del proyecto de la ley de medios, va a salir victoriosa la democracia. ¿Y saben por qué? Porque creo que han sido demasiados años en los cuales todos, no solamente quienes
trabajan en política, tienen responsabilidades institucionales, sindicales o empresariales, han visto coartadas sus libertades al no poder escuchar su voz. El poder se quedó sin aliados en los gobiernos para poder apuntalar cada uno de sus intereses. Entonces buscó nuevos socios en el Poder Judicial. Son jueces absolutamente comprometidos con los intereses del Grupo Clarín. Por lo tanto, así actúan. Es bochornoso. Es sinceramente Martín Sabatella. Una ley que todos los argentinos y argentinas necesitamos, una ley que mejora la calidad de la democracia, frenada por la justicia cautelar. Con decenas de cautelares, intentaron dilatar los tiempos hasta que puedan contar otra vez con urnas amigas que les devuelvan el poder. Clarín se plantó como el único enemigo de la ley de medios en la Argentina del presente. Los canales que menos le gustan al gobierno son los que más te gustan a vos. Todos queremos cambiar la ley de la dictadura, pero para mejor. Cambiemos la ley de medios K. Todos los grupos que no se adecuaban a la ley ya presentaron su plan de trabajo en el marco de la nueva normativa. Incluso el socio de Clarín, el dueño del 40% de Cablevisión. Ahora, el ex socio de la última dictadura y del menemismo, el grupo que encontró atajos legales y no legales para sustentar su poder, fijar posición dominante en el mercado y asfixiar a la competencia, busca derrotar la decisión del Parlamento. Ya no es un desafío a ver si podemos ser más plurales y más diversos. Es un desafío a la democracia misma. Si realmente puede haber algún sector, si realmente puede haber un grupo económico, si realmente puede haber alguien que esté por encima de los tres poderes del Estado. Yo sinceramente creo que esto es un desafío muy grande. Pero para entender su presente hay que conocer su pasado. Ari Lijalat dirigió el documental Clarín, un invento argentino. Y con él vamos a recorrer los detalles más importantes de una historia que nació a mediados de la década del 40. Clarín nace el 28 de agosto de 1945, digo nace porque ese es el primer día que sale Clarín a la calle, y es la creación de un dirigente político para hacer política, entendiendo la política del siglo XX como un lugar en el cual los medios de comunicación empiezan a tener un rol muy preponderante, digamos. Hablo de Roberto Noble, una de las figuras centrales de la política argentina en la década del 30, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se había retirado de la política activa en 1939 y 6 años después aparece con esta novedad que fue Clarín el 28 de agosto del 45, con lo cual el origen de Clarín es muy similar al origen de la mayoría de los diarios de la Argentina, tiene que ver con personajes de la vida política que les interesa seguir haciendo política a través de medios de comunicación. Digamos, la historia de La Nación con Bartolomé Mitre es exactamente la misma. Ese origen político de Clarín, digamos, se mantiene no solo durante toda la vida de Noble, digamos que dura hasta 1969, cuando Noble muere, sino que se profundiza cuando muere Noble en 1969, porque Clarín queda directamente controlado por un partido político ya directamente, que era el desarrollismo, cuya cabeza visible era Arturo Frondizi, pero cuya cabeza intelectual y cuya cabeza ejecutora en distintos planos y sobre todo en el plano de Clarín fue Rogelio Frigerio. O sea que estamos hablando de un medio de comunicación como un diario como Clarín, que primero fue creado por un político para incidir en la política, después fue controlado por un partido político para incidir en la política, y cuyos dirigentes principales actuales, estoy hablando de Héctor Mañeto, ingresan al diario Clarín en 1972 como militantes de ese partido político. O sea, Mañeto en 1972 era un joven contador que había, digamos, que era parte del núcleo de cercano a Rogelio Frigerio, y Rogelio Frigerio lo hace ingresar a Clarín justamente como contador para ordenar una serie de cuentas, porque Clarín no andaba bien financieramente en ese momento.
El periodo que va de 1972, que es cuando entra Mañeto, hasta 1982, que es cuando Mañeto definitivamente termina quedándose con todo el control del diario, son esos 10 años, y en el medio está la dictadura de 1976, digamos. Lo que sucede con Clarín, como con el resto de los grandes diarios de la Argentina en 1976, es que hay un pacto con la dictadura militar que tiene varios planos. Primero, el acompañamiento sistemático a todo lo que fue el proyecto político y genocida de la dictadura militar a través del silenciamiento de sus crímenes. Ese silenciamiento de sus crímenes tuvo su contraparte en la entrega por parte de la dictadura militar de la única fábrica de papel que existía en la Argentina, de papel prensa, a los 3 principales diarios, Clarín, La Nación y La Razón, y la foto de la inauguración de esa fábrica es la prueba de esa alianza, porque la foto es Ernestina Herrera de Noble por parte de La Nación, la foto es Ernestina Herrera de Noble por parte de Clarín, Bartolomé Mitre por parte de La Nación y Jorge Rafael Videla cortando la cinta inaugural de la fábrica. Eso le permite a Clarín atravesar la dictadura y entrar a la democracia en 1983 con 2 cambios fundamentales. Uno, siendo el principal diario de la Argentina ya a partir de 1983, claramente, si bien era de mucha importancia antes, entra a la democracia como el principal diario de la Argentina, entra teniendo el control sobre la única fábrica de papel, con lo cual de esa forma tiene un control efectivo sobre el resto de los diarios del país. Y un cambio fundamental que ocurre en 1982, que es que Mañeto, que había entrado como un militante desarrollista al diario Clarín, toma tanta importancia en el diario que logra expulsar al desarrollismo después de la Guerra de Malvinas y quedarse efectivamente él junto con Ernestina con el control del diario. Y ahí el diario pasa de ser, digamos, si bien había mantenido durante toda su vida un balance entre los negocios y la política, a partir de que Mañeto toma efectivamente el control del diario, deja de ser una incidencia política doctrinaria, como le había sido durante la vida de Noble y durante el control que había tenido el desarrollismo, para tener incidencia política en función de sus propios negocios. Y eso es el cambio fundamental que se da entrando a la democracia. Increíblemente, el poder del desarrollismo crece en Clarín a partir de comenzar a transformarse en una fuerza política cada vez más debilitada en las urnas. Desde el derrocamiento de Frondizi, cayó el MID. Desde el derrocamiento de Frondizi, se paró Clarín. Bueno, es muy impresionante esa cuestión, porque había una famosa frase en esa época que era que el MID tenía más lectores que votantes, ¿no? Si uno quería hacer la relación entre Clarín es el vocero del desarrollismo y el desarrollismo en su performance electoral, quedaba muy claro que Clarín cada vez tenía más lectores y al desarrollismo le iba cada vez peor. Pero a pesar de eso, o sea, el control efectivo del desarrollismo sobre Clarín y sobre todo sobre el área económica del diario como instrumento de presión para todos los gobiernos en política económica siguió funcionando, y el ingreso a Clarín de cuadros muy importantes del desarrollismo, estoy pensando en Oscar Camilión, por ejemplo, que fue el secretario de redacción de Clarín entre 1965 y 1972, era, como el mismo Camilión me contó, echar luz sobre el desarrollismo, digamos. Frondizi, yo creo que era consciente de esta inexistencia o irrelevancia electoral después de su derrocamiento, y Clarín era de alguna forma el único diario de gran tirada nacional que seguía poniendo en primer plano al desarrollismo y a Frondizi y a Frigerio como actores políticos del país, digamos. La explicación que da Mañeto de por qué él empuja la salida del desarrollismo de Clarín es justamente, dice Mañeto, que si Clarín seguía pegado al desarrollismo, iba directamente al fracaso por la inexistencia política del desarrollismo mismo, digamos. Frigerio se presenta a elecciones en democracia y no llega, creo que al 1 o 2% en las elecciones, con lo cual es interesante esa cuestión. Lo que sí es cierto es que a pesar de
digamos, a pesar de, insisto, de la declinación absoluta del desarrollismo y de Frondizi como figura política en términos electorales, digamos, el desarrollismo controló la línea editorial de Clarín durante, digamos, de 1969 a 1982, digamos, es una cantidad de años muy importante, y si uno ve insisto, sobre todo la parte económica del diario, se da cuenta el nivel de presión que quería ejercer el desarrollismo sobre la política económica del país, no a través de los votos, sino a través de la presión y el lobby que se podía ejercer a través de un diario como Clarín. ¿Cuál fue el rol de Oscar Camilión en la historia del diario? La historia de Camilión es súper interesante, porque los orígenes de Camilión están en el conservadurismo cercano a Solano Lima, que Solano Lima termina siendo después vicepresidente de Cámpora, pero digo, los orígenes conservadores de Camilión después lo acercan como un gran cuadro intelectual de la derecha al desarrollismo, y es el hombre puesto por Frondizi y por Frigerio a conducir Clarín todavía cuando Noble vivía en 1965. Cuando Noble muere en 1969, Camilión queda con muchísima responsabilidad dentro del diario, y algo que cuenta Jorge Asís en su novela Diario de la Argentina es que Camilión tenía una historia de amor, una affair, o era amante de Ernestina Herrera de Noble, y que esa puede haber sido una de las razones por las cuales Camilión dejó de ser secretario de redacción de Clarín en 1972. Camilión siguió vinculado a Clarín más allá de su salida, en cuestiones editoriales, en cuestiones empresariales y como asesor, y además seguía formando parte del desarrollismo. Y lo que hizo el desarrollismo durante la dictadura, digamos, el desarrollismo fue un partido que, así como tenía una muy escasa capacidad electoral, tenía una muy alta, no sé cómo, en qué palabra plantearlo, pero el desarrollismo quería a toda costa aceptar cargos en cualquier gobierno que se los diera. Y hay un documento interno del desarrollismo durante la dictadura que efectivamente dice: si nos ofrecen cargos, aunque sea una dictadura militar, nosotros podemos desde esos cargos impulsar las políticas económicas que nosotros queremos tomar. Esa es como la justificación de por qué el desarrollismo aceptó cargos durante la dictadura, y el caso de Camilión fue uno como embajador en Brasil, que era un cargo importante dadas las relaciones entre ambas dictaduras. A partir de 1976, una fábrica de papel a cambio de silencio cómplice a lo largo y a lo ancho de la última dictadura. En 1978 hay una historia muy interesante, que es una visita de la Sociedad Interamericana de Prensa al país, y una serie de entrevistas que hacen los dos directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la CIP, que son Ignacio Lozano y Edward Seaton, con distintos directivos de diarios, y lo que reciben de directivos diarios es una frase tremenda, que es que la seguridad nacional está por delante de la libertad de expresión. Eso es lo que le dicen estos directivos. Lo que en realidad esconde esa frase es justamente ese acuerdo a través del cual, sobre todo Clarín y La Nación, silenciaron los crímenes dictatoriales a cambio de una fábrica de papel, digamos. Es tan crudo como eso. Pero yo creo que la lógica termina siendo siempre la misma, digamos. La Clarín se llevó bien con todos los gobiernos civiles y militares desde 1945 en adelante, y se llevó bien en función de obtener beneficios, fuera a través de, digamos, del acompañamiento político desde sus páginas, o fuera a través de la presión desde sus páginas. Me parece que digamos que el modus operandi ha sido siempre el mismo desde Noble en adelante, y es lo que, digamos, tienen 7 décadas de un trabajo de lobby que ya lo hacen, creo, en piloto automático. Lo grave en democracia, digamos, es que ni siquiera la dictadura se atrevió a darles tanto. Digamos, toda la serie de beneficios que obtienen de parte del menemismo y la serie de favores que obtienen de casi toda la clase política en la Argentina durante esos años es brutal. Y de la clase política y de la clase empresaria. Por ejemplo, en 1991, Clarín firma un acuerdo con la AFA para tener el monopolio del fútbol hasta el 2014, o sea que hasta el año que viene todavía tendrían el monopolio del fútbol si fuera por ese acuerdo que hace Clarín con Humberto Grondona, Julio Grondona, que era el que ya estaba en 1991 a cargo de la AFA,
y es ese monopolio del fútbol el que les permite ir fundiendo cables a lo largo de todo el país, gracias a que tenían el control de ese contenido, y así iban fundiendo cables y armaron la red de cablevisión y multicanal, que es lo que está hoy en discusión cuando se discute el artículo 45 de la actual Ley de Medios de la Democracia, con lo cual la serie de ventajas que obtuvo Clarín durante los 90 es lo que explica, y de hecho en los 90 es cuando Clarín se blanquea como grupo económico en 1996, cuando recibe años más tarde inversiones de grupos financieros como Goldman Sachs. Digamos, es ahí donde se termina de conformar este sistema Clarín o este pulpo Clarín que conocemos. Los hijos de Ernestina también habrían sido parte de un intercambio de gentilezas. El tema de los hijos de Ernestina tiene varias aristas. Por un lado, está totalmente probado que fue una adopción irregular. O sea, todas las pruebas que presenta Ernestina Herrera de Noble de la adopción de Marcela y de Felipe, y toda la historia oficial que han contado, o sea, de que Ernestina un día abrió la puerta de su casa, encontró una cajita con una nena, le tomó cariño, al otro día fue a un juzgado, en el juzgado le dijeron ¿por qué no adopta también a este otro chico? Entonces Ernestina decide en ese momento adoptarlos, entonces supuestamente ese chico traen como testigo una mujer que se llama Carmen Delta, y cuando en la causa se va a investigar quién es esa mujer y se chequea el número de documento, ese documento corresponde a un hombre, las partidas de nacimiento de los dos chicos que supuestamente fueron inscritos en el mismo momento tienen 6.000 números de diferencia, con lo cual es imposible que haya habido 6.000 nacimientos entre medio de la inscripción de uno y de otro si se hicieron en el mismo momento. La jueza que participó de esa adopción irregular, que se llamaba Ofelia Echt, que falleció en 1978, pero también está involucrada en un caso que investigaron y descubrieron las abuelas de Plaza de Mayo por una adopción irregular. Digamos, todo lo que es la adopción fue irregular. Ahora, lo que estaba en discusión era si eran hijos de las familias de desaparecidos que estaban en el Banco Nacional de Datos Genéticos o no eran hijos de esas familias que pusieron sus datos genéticos en el banco. Lo que sucedió después de otra batalla mediática empujada por el Grupo Clarín, digamos, las abuelas han sido siempre extremadamente cuidadosas en todos los casos que tienen que ver con apropiaciones de bebés durante la dictadura militar, y nunca han dado a conocer un caso públicamente antes de que ese caso se resuelva y antes de tener la autorización del nieto recuperado. Los que sometieron a esos dos chicos a la brutal exposición pública fue el mismo diario Clarín, y eso cierra un poquito el círculo de la adopción de esos chicos, porque hasta donde yo pude investigar, digamos, y otros colegas que también investigaron el caso, como Pablo Yonto y Graciela Moskowski, digamos, se acuerdan de que esto se trató mucho más de una estrategia empresarial de la adopción de dos chicos para que existiera una línea sucesoria en el caso de que Ernestina falleciera, porque la anterior batalla judicial por la propiedad del diario entre Ernestina y la única hija biológica que tuvo Roberto Noble, que no fue con Ernestina, fue con otra mujer, Guadalupe Noble, los desarrollistas habían aprendido de esa batalla judicial por la propiedad del diario, y la adopción de estos dos chicos tiene que ver con una lógica empresarial. Bueno, la batalla mediática contra el gobierno nacional en función de negarse a dar los datos genéticos de Marcela y de Felipe también fue una estrategia empresarial, lo cual habla de una perversidad tremenda. Y lo que yo termino de entender de toda esta situación es que por la actitud que tomó el Grupo Clarín, ellos no saben de dónde salieron Marcela y Felipe, no saben de dónde los trajeron, no saben hijos de quién son, porque los que yo creo que sabían, que fueron Rogelio Frigerio, Bernardo Sofovich, que era el apoderado general del diario y el abogado personal de Ernestina, quien se sospecha que sabía que somos el señor Plaza, están muertos. Y la actitud del Grupo Clarín respecto a este tema confirma, a mi entender, y de varios que han estudiado el tema, la idea de que ellos no saben de dónde salieron esos chicos y no tienen cómo justificar la adopción irregular de esos dos chicos. Y la teoría, y esto lo cuenta Graciela Moskowski en su libro, de por qué finalmente deciden dar su sangre y comprobarla y cotejarla con las familias que dejaron sus datos
el Banco Nacional de Datos Genéticos es que porque tenían el dato de que esa información genética no estaba en el banco. Ahora, eso no significa nada más que no son hijos de las personas que llevaron información genética al banco. Hay más de 150 familias que todavía no dejaron la información en el banco y que son familiares de mujeres que estaban embarazadas cuando fueron secuestradas. Y después, hay miles de casos también de robos de bebés durante la dictadura militar que no tenían que ver con militantes políticos. Entonces puede ser cualquiera de los dos casos, pero eso todavía está abierto y es una causa que está abierta, pero que también, de nuevo, avanza lento, avanza sin ganas, es un oxímoron. No avanza porque no hay ganas y ojalá en algún momento se sepa, porque además, todos tenemos derecho a saber quiénes son las personas que nos rodean, no solo ellos tienen derechos, es un derecho social que todos sepamos la identidad de todos. Y además, Marcela y Felipe tienen derecho a su identidad y el Estado está obligado a que todos los ciudadanos puedan acceder a ese derecho. Vengo por el aviso de Clarín, abrí la página y lo vi. Vengo por el aviso de Clarín, abrí la página y lo vi. Justo lo que estaba buscando, resérvelo para mí. Vengo por el aviso de Clarín, vengo por el aviso de Clarín. 1983. Tenemos que trabajar para superar todo lo que pretende desalentarnos. Raúl Alfonsín. Hemos andado mucho, hemos transitado un largo camino y con el esfuerzo de todos vamos a concretar estos sueños que nos venimos forjando cada uno de nosotros, los más grandes, no ya para nosotros, para nuestros hijos. Y vamos avanzando y lo vamos a lograr. Yo no les voy a pedir a los medios de difusión que varíen su prédica. Soy respetuoso de la libertad de prensa, pero ustedes tienen un ejemplo hoy, en los diarios de hoy. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Con el regreso de la democracia, el Grupo Clarín entendió que podía seguir creciendo a partir de tener inversiones en otras áreas de la comunicación. Lo que Mañeto entiende en su cabeza de contador, pero de contador que en 10 años que ya lleva cuando él llega a la democracia dentro de Clarín ya conoce lo que es el mercado de medios de comunicación. De hecho tiene una participación, no es el principal operador, pero sí tiene una participación importante en el robo de papel prensa, o sea que entiende por dónde pasa el negocio de los medios de comunicación. Claramente empieza a presionar para modificar incluso la ley misma que había hecho la dictadura, la ley de medios de 1980, que no les permitía a los medios gráficos tener medios audiovisuales. Lo que hace Clarín durante todo el alfonsinismo es presionar al gobierno de Alfonsín para que derogue el artículo 45 de la ley de la dictadura, que decía que los medios gráficos no podían tener medios audiovisuales. Y la gran pelea con Alfonsín es porque Alfonsín sistemáticamente se niega a darle ese beneficio, si bien le permite durante todo su gobierno tener Radio Mitre de forma ilegal a través de testaferros, que es algo que realiza Clarín, y recién al final, en las últimas semanas del gobierno de Alfonsín, envían al Congreso un proyecto para cambiar el artículo 45, pero no se llega a tratar, digamos. La pelea con el radicalismo en esos años fue tremenda, y fue tan tremenda que, y esto es algo que me contó Rodolfo Terraño, en los meses previos a la asunción de Menem, digamos, cuando Alfonsín renuncia de forma anticipada y se tiene que hacer el traspaso de mando, Terraño viaja a La Rioja para organizar ese traspaso de mando, y cuando llega a La Rioja el que estaba reunido con Menem era Héctor Mañeto. Y cuando apenas asume Menem, una de las primeras medidas que toma son las leyes de reforma del Estado, y en las leyes de reforma del Estado se cuela
la modificación del artículo 45 de la ley de la dictadura, que le permite a Clarín no solo blanquear Radio Mitre, sino después, en la primera gran privatización que hace el menemismo, que son los canales de televisión, quedarse también de forma irregular con Canal 13 en una licitación totalmente direccionada por el menemismo y acordada, obviamente, a través de estas reuniones que ya tenía Mañeto con Menem antes de que Menem asumiera. El gran despegue, digamos, del Clarín que hoy conocemos es la solidez económica que le había dado Papel Prensa, sumado a la enorme cantidad de beneficios que obtuvo por su acuerdo con el menemismo. Digamos, el Clarín, grupo de medios, es claramente hijo del menemismo y de los 90. Clarín. El diario a medida de la clase media argentina. A mí siempre me cuesta la clasificación, no sé si sociológica de clase media, digamos, porque yo soy de clase media, pero sí es cierto que Clarín está pensado de forma mucho más transversal que los otros diarios, digamos. Es esto que vos planteabas, que La Nación está efectivamente mucho más enfocado hacia las clases altas, desde su diseño hasta su orden en el planteamiento de los temas. Digo, La Nación sigue abriendo hasta el día de hoy con internacionales, algo que es casi ridículo en el periodismo actual, sigue manteniendo ese formato sábana gigante que digamos que habla también de la clase a la que apunta, y obviamente Crónica o Diario Popular ahora apuntan a otro sector. Yo pienso Clarín como un diario, digamos, bastante transversal a las clases, si bien efectivamente digamos está pensado para un lector medio, pero para un lector, digamos, que trabaja y que puede leer ese diario en el subte. Clarín entendió muy rápidamente que nadie lee todo el diario, que cada uno lee la parte del diario que le interesa, y se enfocó en distintas secciones de forma muy especial. Por ejemplo, la sección de deportes, que siempre fue muy importante en Clarín, al igual que en Crónica o en Diario Popular, digamos, comparte cosas de ese tipo, pero a la vez, si uno lee las editoriales de Clarín, no le está hablando a la clase media de las editoriales, está hablando a la clase alta y al empresariado. Entonces, yo creo que, si bien efectivamente, digamos, por el título podría ser Clarín es el diario de la clase media, creo que excede también a la clase media y que ha sabido captar nichos de lectores populares, como fueron los clasificados, digamos, los históricos clasificados de Clarín, o de nuevo la sección de deportes, o la sección de contratapa con los chistes. Digamos, tiene cosas muy originales también a nivel periodístico que le hacen captar lectores más populares, y tiene también cosas originales como las secciones económicas o las secciones de pyme o las secciones de country, que le hacen captar también sectores de clase alta. Yo creo que Clarín ha entendido muy bien que los diarios no son algo que alguien lee desde la tapa hasta la contratapa, sino que los distintos lectores buscan distintas cosas en los diarios, y Clarín refleja todas esas cosas. La publicación de la investigación de Clarín sobre el tráfico de armas menemista, con Camilión como una de las figuras centrales, fue un pase de facturas de la dupla Ernestina-Mañeto. Lo que sucede después durante el menemismo es que la relación entre el menemismo y Clarín la llevaba Bauzá, no la llevaba tanto Camilión, si bien obviamente Camilión tenía relaciones y tenía contactos con Clarín, y el ensañamiento, si bien obviamente el tráfico de armas hacia Ecuador existió y tanto Menem como Camilión fueron condenados, el ensañamiento con Camilión se puede explicar a partir de aquel desamor 20 años antes de Camilión con Ernestina, y se puede explicar también porque en 1995, si no me equivoco, que fue que estalló el escándalo por el tráfico de armas, Clarín ya había obtenido todo lo que necesitaba del menemismo. Hay una famosa entrevista de Menem en 1992, o sea, apenas 3 años después de asumido en el diario La Nación, donde el periodista le pregunta si se arrepiente de algo. Y Menem dice una sola cosa: de haber permitido que se conformen multimedios de comunicación y de haber derogado el artículo 45 de la Ley de Medios de la dictadura. O sea, el propio Menem, a 3 años de gobierno, cuando ya le había regalado a Clarín, le había blanqueado a Radio Mitre, le había regalado Canal 13, reconocía que ese era su único error. Yo creo que hasta en ese momento, Clarín ya le había sacado todo lo que necesitaba Menem, y esa famosa fórmula de Mañeto de los primeros 2 años
presionar para obtener cosas, los segundos 2 años presionar para seguir obteniendo cosas y erosionar al gobierno, y los últimos 2 años de aquellos gobiernos que duraban 6, destrozar al gobierno para arrancarle lo último que se puede y marcarle la cancha al que viene y así seguir con el que viene. Lo del tráfico de armas entiendo que se explica por ahí, haciendo la salvedad de que efectivamente el tráfico de armas existió. Clarín y la Alianza. Yo pienso que durante los 90 la lógica de lo que Sartori llama la videopolítica, o sea, esa lógica de que la política pasa mucho más por las apariciones que uno pueda tener en un diario o en una televisión que por construcciones realmente de base o populares o de movimientos que excedan lo mediático. Clarín lo supo aprovechar muy bien. Y hay un caso que es increíble, que es que cuando Clarín lanza el Grande T, que es uno de sus productos más exitosos, que era ese concurso de armar el propio equipo y que después tenías que comprar efectivamente Clarín porque los puntajes de los jugadores eran los puntajes que salían en el diario Clarín, entonces armaban toda esa rueda de un negocio redondo. Cuando tienen que armar la publicidad de ese nuevo producto, o sea, un producto comercial, la publicidad la hacen Chacho Álvarez, el Frepaso, Jesús Rodríguez, el Radicalismo, Antonio Cafiero del PJ, Graciela Fernández Meijide, Domingo Cavallo y Carlos Rucauf. O sea, en la publicidad son ellos los supuestos actores que promocionan un producto comercial del principal medio de la Argentina. Yo creo que eso habla mucho de lo que significó Clarín para la clase dirigente durante los 90 y efectivamente el poder que tenía Clarín para establecer rumores de qué candidato sí, de qué candidato no. Digamos, yo no puedo asegurar que Mañeto se haya reunido con De la Rúa o con Chacho Álvarez para definir quién iba de presidente, de vice o quién iba en la lista, pero sí son conocidas, digamos, la cantidad de reuniones que se hacían con esos dirigentes políticos en las oficinas del tercer piso o después cuarto, porque Clarín fue cambiando los pisos, pero bueno, del tercer o cuarto piso de Clarín, que es donde se toman ese tipo de decisiones. Clarín, después con el gobierno de la Alianza, vuelve a obtener un montón de beneficios. De hecho, la Alianza le da a Clarín casi el último beneficio que le quedaba para tener toda la cadena completa de producción de la noticia, o sea, de tener el papel para imprimir el diario, de tener las rotativas para imprimirlo efectivamente, de tener los periodistas para producir la noticia, y lo último que le faltaba era la desregulación de la venta y la distribución, que es algo que le da la Alianza y que después Cristina se lo vuelve a dar a los canillitas, pero la Alianza hasta le había desregulado a Clarín ese último ítem que le quedaba, con lo cual le devuelve de alguna forma ese favor. Así que seguramente Clarín tuvo mucho que ver en ese armado y en la promoción, y también en esa idea de Clarín, volviendo a lo de saber captar humores de lo que se llama clase media, digamos. Clarín captó la debacle del menemismo y captó también que era momento de acompañar a la Alianza en ese momento, como después captó que era momento de voltear a la Alianza, y como después captó que era momento de apoyar a Duhalde, y como después captó que era momento de apoyar a Néstor Kirchner. O sea, Clarín tuvo esa lógica de ir midiendo muy bien el termómetro del descontento social sobre los presidentes, algo que a mi entender se rompió en el 2006, 2007, 2008, se le terminó de romper ese termómetro y ya no es tan lineal ese acompañamiento o esa crítica de Clarín con cómo le vaya a un gobierno, pero durante muchos años efectivamente fue bastante lineal la crítica de Clarín con cómo le fuera al gobierno de turno. Su crecimiento desmedido fue producto de la toma indiscriminada de créditos en dólares. Cuando la convertibilidad estaba a punto de morir, el grupo Clarín estaba amenazado de muerte. Clarín tenía como varias características. Una era ese monopolio del fútbol que había logrado para ir comprando cables por todo el país, apretando a los cables chiquitos que se quedaban sin ese contenido, y Clarín los compraba casi fundidos. La otra característica es que Clarín, desde la década del 60-70, tiene constituidos sus activos financieros en el exterior, a través de lo que se denomina hoy lavado de dinero. O sea, en ese momento salida de valijas con dinero hacia el exterior, hoy se hace por mecanismos más sofisticados, pero
la constitución de activos financieros en el exterior. Y la otra característica era esa posibilidad de, a través de ser el principal diario de la Argentina, de tener el monopolio del fútbol y de los contactos que tenían en el exterior y sobre todo en Estados Unidos, de obtener financiamiento en dólares en un país dolarizado como era el país de la convertibilidad. Y ese financiamiento obviamente era en dólares, pero Clarín cobraba en peso dólar, entonces podía pagar esas deudas en peso dólar. Lo que sucede cuando Clarín se enfrenta a la devaluación es que Clarín sigue debiendo en dólares, pero factura en pesos, y ahí se le arma un problema financiero. Lo que Clarín en ese momento intenta son primero una medida que es modificar la ley de quiebras, que de hecho el gobierno de Duhalde le otorga esa modificación de un artículo de la ley de quiebras, y se tiene que meter el FMI para que Duhalde vaya marcha atrás y no modificar la ley de quiebras. Y ahí Clarín saca de la galera lo que se denomina la ley de bienes culturales, o la ley Clarín, como se la denomina, que es una ley en cuyo articulado es una ley muy cortita, pero que dice que los acreedores de industrias culturales, entre las cuales están los medios de comunicación según esta ley, no se pueden quedar con más del 30% de alguna industria cultural de la cual sean acreedores. O sea, si Clarín debía dinero y los acreedores querían ejecutar esa deuda, por más de que se la ejecutaran, no podían quedarse con más del 30% de la empresa. Ese artículo tiene también una coma que dice, a no ser que ya lo tuvieran desde antes, y esa coma es una coma que puso Telefónica, justamente para poder seguir sosteniendo su control sobre medios también en la Argentina, siendo una empresa extranjera, pero lo anterior a esa coma es lo importante para Clarín, y es un salvataje directo para Clarín, que debía, como digo, en dólares. También es un salvataje para otros medios, eso también hay que decirlo, pero bueno, digamos, estamos hablando de Clarín y del principal medio de comunicación y del principal operador para que esta ley salga, y es una ley que sale incluso ya en el gobierno de Néstor Kirchner, o sea, es una ley que se presenta durante el gobierno de Duhalde, pero que se promulga durante el gobierno de Néstor Kirchner. Clarín después de la 125. Yo pienso siempre en la 125 como la última reconversión de ese Clarín que había sido un diario de un dirigente político, a ser el diario controlado por un partido político, a ser un diario que se empieza a diversificar en otros tipos de medios, a lo que es hoy, que es, y lo que era la 125 en el 2008, que es una unidad de negocios más dentro de una corporación económica, o sea, corporaciones que tienen intereses en un montón de ámbitos económicos, además de los medios de comunicación, y que los medios de comunicación terminan, en muchos casos, no solo en el caso de Clarín, influyendo en la política y en la agenda pública argentina, sino siendo funcionales a los intereses económicos que tienen en otras áreas. En el caso de la resolución 125 es claro, porque Clarín tiene, entre otras cosas, asociado con La Nación, la principal feria anual de venta de maquinaria para el campo, que es Expoagro, tiene en sus accionistas a importantes empresarios agropecuarios. Uno de sus accionistas, José Aranda, es el principal exportador arrocero de la Argentina, por ejemplo, o sea que tiene intereses claros en el sector agropecuario, y sumó a eso una negativa que ya tenía Clarín y que se la había manifestado Néstor Kirchner, que era que Clarín no quería que Cristina Fernández de Kirchner fuera la candidata a presidente para el 2007, digamos. Esas son algunas de las razones por las cuales Clarín es tan brutal en lo que fue la resolución 125, sumado también a la versión que dio el propio Néstor Kirchner, que dijo que lo que Mañeto quería era no solo seguir diversificándose en términos de medios, sino que además quería quedarse con la participación argentina en Telecom, o sea, pasar directamente a las telecomunicaciones, algo que Clarín había intentado en los 90 con una participación accionaria en CTI, pero todavía no lo tenía afianzado y quería participar en Telecom, y Néstor Kirchner le dice que no le va a habilitar esa participación. O sea, todos esos factores se conjugan para que en abril del 2008, cuando sale la resolución 125, que eran básicamente retenciones móviles para 4 granos que se exportan desde la Argentina,
sea tan brutal la discusión y Clarín quede, digamos, tan expuesto en sus intereses económicos. Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750. Dos historias, presente y pasado. Las dos tienen en sus manos el futuro de la democracia argentina. Papel prensa y ley de medios. Claro, yo creo que es todo parte de una misma historia en que Clarín se ha constituido en una suerte de estado paralelo para el cual las leyes no tienen ninguna validez siempre y cuando, digamos, excepto aquellas leyes que lo benefician, digamos, las leyes que lo dejan sin pagar impuestos, por ejemplo, en la electricidad de papel prensa, esas leyes sí tienen validez. Ahora, las leyes que tienen que ver con protección de derechos sindicales, o que tienen que ver con precios máximos para cablevisión, o que tienen que ver con precio igualitario para el papel para todos los diarios de la Argentina, o que tienen que ver con una ley que regule las posiciones dominantes en medios de comunicación, para Clarín, digamos, no le interesan, se piensa por encima de esas regulaciones. Lo interesante es ver que a pesar de que esas leyes existen y que son constitucionales y de que se ha intentado aplicarlas, en muchos casos es muy difícil la aplicación. Por ejemplo, el caso de Papel Prensa es claro, o sea, el Estado, que es accionista con el 27% de la empresa Papel Prensa, se le dificulta acceder a los balances de la empresa controlada por Clarín y La Nación en forma mayoritaria. La ley de precio igualitario de papel de diario para los 170 y pico de diarios que hay en el país, a los cuales provee Papel Prensa, se hace de muy difícil aplicación. La resolución de la Secretaría de Comercio de que Cablevisión tiene que cobrar ahora 138 pesos y cualquiera que tenga Cablevisión termina pagando arriba de 180, es difícil de aplicar. Lo mismo con la situación irregular de Fibertel, lo mismo con la fusión de Cablevisión Multicanal, digamos, lo mismo con un montón de leyes que Clarín decide no cumplir y es muy difícil hacérselo cumplir, justamente por la posición dominante que tiene a la hora de instalar una agenda y de plantear cada vez que se le quiere hacer cumplir una ley que es un apriete por parte de un gobierno que simplemente quiere algo tan sencillo como que cumplan una ley. En los casos específicos de Papel Prensa y la ley de medios, Papel Prensa hay una causa penal en la cual están siendo investigados los principales directivos tanto de Clarín como de La Nación por su participación en delitos de lesa humanidad a través de su complicidad en el robo de esta empresa junto con los militares en la última dictadura. Estamos hablando de Mañeto y de Bartolomé Mitre y de la familia Peralta Ramos, que están involucradas en esta causa, que está parada en la justicia porque el juez no llama a declaración indagatoria a estos personajes, digamos, pero en algún momento esa causa esperemos que avance y que avance en el marco de las causas que tienen que ver con el plan sistemático de robo de empresas durante la dictadura militar. El caso Papel Prensa es un caso testigo de eso. Y en el caso de la ley de medios hay dos partes. Primero, una ley que en su gran mayoría es constitucional y está vigente, que Clarín sigue sin cumplir, por ejemplo, que no cumple con la grilla de cable, algo que el mismo Clarín reconoce que es constitucional porque no puso en cuestión en la justicia, digamos, lo que está en cuestión en la justicia son 2 artículos y medio, 2 artículos y 3/4 de esa ley que tiene más de 160. Y bueno, y está pendiente de resolución de la Corte que hace 4 años que tiene una ley paralizada en su aplicación, en sus artículos, si bien son 2 y medio, son sus artículos centrales que tienen que ver con la cantidad de medios que puede tener Clarín y el tiempo que tiene para adecuarse. Yo no soy optimista respecto al fallo de la Corte, me encantaría hacerlo, pero no soy optimista, menos después del fallo de la Cámara, que fue la segunda instancia y por la cual se llevó a la Corte. Sí soy optimista en tanto que falle lo que falle la Corte, digamos, Clarín va a seguir existiendo,
el gobierno va a seguir existiendo, y lo que hay que seguir discutiendo es no solo esta ley, sino cómo mejorar esta ley. Digamos, esta ley se queda incluso corta en algunas cuestiones que leyes como las de Estados Unidos avanzan mucho más. Por ejemplo, en Estados Unidos Clarín no podría tener un diario y un canal de televisión. En Ecuador los medios de comunicación no pueden tener intereses en bancos, y los bancos no pueden tener intereses en medios de comunicación. O sea, no puede haber propiedad cruzada de medios con bancos, y yo agregaría, no puede haber propiedad cruzada de medios con otro tipo de empresas que no tengan que ver con la comunicación. Digamos, todo eso se le podría incluso agregar a la ley de medios. Así que yo pienso que la discusión sigue, que no es que ninguna de las dos causas implican la desaparición ni de Papel Prensa ni de Clarín, sino que implican una distribución mucho más democrática de la palabra y de un insumo básico para la palabra escrita, que es el papel. Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Funes el 750.